ver que es una asignatura es plana, esto es lo que hay, ¿vale? Y entonces no tiene más dificultad. Hola, buenas tardes, vamos, empezamos. Bueno, seguimos con la adolescencia, ¿sí? Hoy empezamos el otro día y... Buenas tardes, retrocedo una diapositiva porque empecé a hablar de las teorías y esto es lo que hoy vamos a ver más así, ¿vale? Entonces aquí vamos a ver un poco esas perspectivas teóricas que surgen, ¿vale? Cuando se empieza a abordar el tema de la adolescencia, que como veis ahí empieza en 1904, empezamos así, y luego el psicoanálisis lo afronta un poco más con Ana Freud, que se dedicaba más a los niños, y luego nos vamos a ya teorías en el 79, con lo cual hay como poco afrontamiento del estudio. Creo que es un tema que ahora especialmente se está estudiando más en los últimos años y además con estudios que ahora veréis, el de Coleman, por ejemplo, mucho más empíricos, ¿vale? Y mucho más basados en pruebas que en, pues, esas pulsiones sexuales, esas interpretaciones dentro de un modelo psicológico como era el psicoanálisis, ¿vale? Entonces, si algo se produce a esta edad es que queremos conocernos a nosotros mismos, empieza ese proceso de creación del yo separado de los padres, el yo autónomo, el yo que empieza a pues querer hacer su propio camino. Por lo tanto, en esa fase hay una tarea evolutiva importante, ¿vale? Que es buscar ya el camino o el propio camino, intentando pues buscar la felicidad, el éxito e incluso pues intentando acomodarse a una sociedad, ¿vale? Evidentemente, en la sociedad no es fácil acomodarse, uno tiene que tener, pues como vosotros sabéis y habéis vivido, una característica personal para poder seguir adelante con muchas cosas de la vida, ¿vale? Por lo tanto, eso es lo que toca en la adolescencia. Ya no tengo que ser lo que mis papás o mis mamás quieren que sea, sino que ahora quiero ser yo. Y además, cuando me has dicho que haga esto, pues ahora yo quiero hacer otra cosa. Y además quiero experimentar y además quiero tal, ¿vale? Por lo tanto, hay esa necesidad, ¿vale? Entonces, muchas de las dos que vamos a ver básicamente hablan de ese proceso en el cual hay unos estadios y unas crisis, ¿vale? Entendiendo como crisis también ese cambio en cuanto a el desarrollo del yo, ¿vale? Entonces, Erikson habla del sentido de coherencia. Al final, y como no sé si lo seguís viendo en psicopatología, pero había un punto en el cual hablábamos de que la coherencia del yo es muy importante para desenvolverse en la vida, para la autoestima, para el crecimiento personal, para afrontar según qué tipo de trastornos psicológicos, ¿vale? Entonces, el yo es algo que necesitamos ir creando. Entonces, al final, Erikson empieza a hablar del ciclo de vida, lo cual es importante, el ciclo vital, porque yo siempre explico que cuando yo empecé a estudiar, esto no era algo que estudiáramos siempre. O sea, era como una novedad. Entender el desarrollo como algo a lo largo de toda la vida era una novedad. Antes se estudiaba solo la parte de la infancia y la adolescencia. Y cuando llegabas adulto, aquí se ha acabado todo y yo ya no sigo creciendo. Esto ya se acaba, ¿vale? ¿Por qué? Porque se comparaba el criterio era cómo vemos el desarrollo en los niños y en los adolescentes, que es cuando más cambios se observan. No es cuando más cambios hay, porque en la edad adulta hay muchos cambios, pero sí son los más observables porque se dan todos los cambios biológicos, ¿vale? Entonces, para Erikson, ese desarrollo tiene que darse a lo largo de un continuo en el cual hay etapas más o menos aproximadas. Ningún psicólogo te va a decir esto se produce a tal edad. Recordemos siempre que estamos en fases evolutivas genéricas y tal, ¿vale? Y que para él incluye una tensión entre elegir una cosa u otra, ¿vale? Entre la dimensión positiva o la dimensión negativa, ¿vale? Y que lo que tiene que hacer cada uno es gestionar lo que se llama la crisis de personalidad para poder superar o pasar a otras facetas o otras, ¿vale? Entonces, para él, la crisis... ¿Se ha congelado la imagen para todos? ¿Me contestáis? Porque yo aquí me veo movimiento. No es que yo esté... ¿No? ¿Vosotros me veis o viéndome? Vale, ok. Pues a lo mejor ha sido un problema de tu ordenador. Míralo bien o sal.
y vuelve a entrar, igual ya no está. Porque en Mallorca se acaba de ir. Vale, seguimos. Y si no me ves moviéndome, también me ves así parada. Si no me quedo con una cara, cuando te paran y te dejan esa cara así como rara, ¿vale? Venga, entonces la teoría psicosocial de Erickson habla de ese proceso a lo largo de diferentes etapas que se va a ir haciendo y que supone ir superando reto a reto, ¿vale? Entonces, en ese reto es donde luego vamos a ir consiguiendo superar nuestras dificultades y mejorar. Ese reto es esa crisis es para crecer, ¿no? Es como entender cómo vamos a mejorar y cómo vamos a ir superando diferentes momentos. Eso es fácil, las crisis son para superar, ¿vale? En cada crisis aprendemos. Si no hay crisis, nos cuesta a los seres humanos superarnos o aprender, ¿vale? Entonces, el desarrollo saludable del yo es superar esa crisis en cada etapa, así como va dándose, ¿vale? Y conseguir que nosotros resolverla de manera positiva, ¿vale? En base a eso, nosotros vamos a generar nuestra imagen de nosotros, nuestro yo, y destacar nuestra virtud, como dice él. Si yo supero mi crisis, he conseguido pues generar una visión positiva de mí mismo, porque creo que he resuelto positivamente y tal, mejoraré, ¿vale? Y a veces nos vamos a lo negativo y no resolvemos. Entonces, para él habla de que esas dimensiones no siempre son polares. Es decir, yo puedo resolver algo más o menos bien, ¿no? Puede haber en positivo y puede quedar algo en negativo, ¿vale? Pero la idea es intentar superar cualquier tarea que nos propone el entorno y que tenemos que pasar. Entonces, para él, esa superación, esos procesos son jerárquicos, hay que superar uno para pasar al siguiente y, por tanto, van a provocar cambios en nosotros, tanto a manera interna, personal, ¿vale? Como a nivel de nuestra capacidad para tener estabilidad, flexibilidad a la hora de resolver cosas y muchas más habilidades, ¿vale? Es como, creo, entenderíamos el tema de madurar. Yo voy adquiriendo habilidades que me permiten resolver de manera más viable muchas de las situaciones que me voy encontrando, ¿vale? Entonces, si yo no consigo llegar a eso y no supero, pues me quedaré estancado y ahí habrá un problema en una etapa de mi vida que se quedará enganchada y en crisis, ¿vale? Para él, la adolescencia está entre los 12 y los 20 años y ahí hay esos criterios que hay que superar para, según dice, ¿vale? Primero, integración, coherencia con el yo. Es decir, yo tengo que verme como una persona completa, que actúa como cree que tiene que actuar. Imaginaros un adolescente que le gustaría tener muchos amigos, pero que siempre se está peleando con los chavales de su edad. Pues eso es incoherente para él, ¿vale? Entonces, eso le genera crisis, probablemente genere más problemas a la hora de relacionarse con los demás. Entonces, al final, todo eso genera, pues, dificultades, ¿vale? Por mucho que yo, pues, quiera llevarme bien con alguien, pues tengo una conducta más agresiva, pues, ¿vale? Entonces, esa concepción va en cuanto a valores, metas y creencias. Yo creo que yo tengo buen carácter, quiero relacionarme con los demás, quiero tener un buen equipo o un buen grupo de amigos y tal, ¿vale? Entonces, al final, cada uno va creando. ¿Qué pasa? Que uno va o debería ir generando esa capacidad autoconsciente y un poco autónoma de comportarse en el mundo y saber quién es y cómo quiere relacionarse con ese mundo, ¿vale? Por lo tanto, tiene que trabajar. También el compromiso. En la adolescencia entramos en el compromiso. Tú ya decides lo que quieres, tú ya marcas tu objetivo. Por lo tanto, ahí es importante. Y por último, el tema de en qué cultura estoy, cuáles los cánones de mi propia sociedad o lo que yo tengo que hacer. Ejemplo, pues una persona que es de Mallorca, pues que hay una cultura donde hay que hacer unas cosas y si no se hacen, pues estás un poco fuera, ¿vale? Entonces, recordemos que como seres sociables y especialmente a la edad de la adolescencia, lo de la pertenencia a un grupo es muy importante, ¿vale? Sobre todo al grupo de iguales. Me da igual lo que diga mi madre, a lo mejor, ¿vale? Pero toda esa parte habilidosa social de estar en un grupo, de pertenencia y tal, es muy importante. Entonces, ahí tenemos todo eso, que todo lo que son esos cambios que se producen, dijimos, retos personales en cuanto a estudios, a
qué voy a hacer, qué decido estudiar o qué no decido estudiar, a si me independizo o no me independizo, a si tengo una pareja o no la tengo, a si pertenezco a un grupo o no la tengo, todo eso va a afectar para cómo nosotros desarrollamos nuestra personalidad. No es lo mismo una persona que se ha sentido pues integrada en su grupo, llamarlo grupo clase, grupo de amigos, grupo tal, que además ha pues aprobado bien sus estudios, que además le gusta hacer algún deporte y no es malo en ese o mala en ese deporte, tal, pues eso en su personalidad evidentemente va a afectar en positivo. Mientras que si pues tiene la mala suerte de que no le vaya bien o no acepta lo que le puede ir bien o no tiene capacidad de modelar ese futuro, de decir, mira, pues yo soy bueno en esto y me encanta ser bueno en esto, ¿no? Porque el problema hoy en día, pues antes lo decía en los niños con depresión, si al final es los adolescentes, es que yo soy muy bueno en esto, pero yo quiero ser bueno en algo que socialmente es más guay o es mejor o tal. Claro, ahí tenemos un conflicto, porque claro, si yo soy muy bueno con mi ordenador y mis juegos y lo que quiero es ser futbolista, pues igual soy un patoso, pues no, ¿vale? Entonces, al final es muy importante entrar en qué es lo que para mí es bueno y cómo yo acepto y soy coherente con lo que para mí es bueno, lo que a mí me gusta o lo que tal, y no entrar en conflicto muchas veces con nosotros mismos, ¿vale? Entonces, ahí hay que resolver las crisis de identidad de manera que no nos quedemos estancados en ciertos roles, ¿vale? Intentar definirnos, ¿vale? Buscando volvemos compromiso social y personal y convivir con nuestra propia identidad psicosexual y psicosocial, ¿vale? ¿Por qué? Volvemos. Es muy importante el otro, el grupo, ¿vale? Entonces, a los adolescentes lo que les interesa más es cómo nos ven los demás, qué imagen tenemos de los demás, cómo colaboramos con los demás, como tal, ¿vale? Entonces, imaginaros, por ejemplo, que se producen algunas clases, grupos de adolescentes donde el más guay es el que más estudia. Está bien visto, ¿vale? Pues eso afectará en positivo a su desarrollo psicopersonal y psicosocial. Ahora, imaginaros que en un grupo de clase el más guay es el más gamberro, ¿vale? Pues ahí tendremos ese rol que él ha adquirido. A lo mejor ese rol no es bueno para él en un futuro y no tiene buenos resultados para verse a sí mismo, o a lo mejor sí. Entonces aquí tenéis las dos grandes, siempre veis el positivo y la crisis, ¿vale? Entonces, motivo de la crisis, primero, hay una identidad, hay identidad o hay confusión de rol. Estamos hablando entre los 12 y los 20 años. ¿Identidad o confusión en qué? A nivel psicosexual, ¿vale? ¿Cómo me siento yo con mi género, mi físico, mi tal, ¿vale? A nivel ideológico, es decir, hasta que yo tengo mis propios sistemas de valores, lo tengo bien asumido, lo tengo bien establecido o no tengo ni idea de qué pensar o qué tal, ¿vale? A nivel psicosocial, hasta donde yo realmente estoy integrado y me llevo bien con mi grupo social. A nivel profesional, hasta donde yo, porque imaginaros que pasa mucho y está pasando más quizás que antes, es lo perdido, que nos encontramos con muchos chicos que no saben qué quieren hacer. Claro, eso es muy desubicante, porque al final no saben qué pueden estudiar, o sea, no saben qué hacer, entonces no saben qué elegir, no saben qué estudiar, no saben hacia dónde dirigir su futuro, no saben tal. Entonces, chicos que terminan el bachiller y han dejado de estudiar y luego no han sabido qué hacer y se han buscado un trabajo y tal, nos estamos encontrando con eso. Entonces, un poco, si tú, claro, tienes la suerte de saber lo que quieres hacer, o sea, el que sabe que quiere ser psicólogo y lo sabe y lo tiene claro, claro, ya tienes una cosa ganada, porque si no, vas dando palos de ciego, no sabes qué estudiar, hay gente que empieza una carrera, la deja, busca otra, tal. Eso es mucho más importante de lo que nos creemos, ¿verdad? Y luego también, pues, el tema cultural y religioso en cuanto a esa parte más espiritualidad que tenga, ¿vale? Entonces, si nosotros lo superamos, estaríamos en ese proceso de fidelidad y lealtad, estaríamos conformes con nosotros mismos, estaríamos pues ubicados, ¿no? Coherentes, correctos con nosotros, ¿vale? Entonces, ahí tenéis cómo esos adolescentes pueden tolerar o no las ideas diferentes a las suyas y en ese punto es hasta dónde, si yo no soy capaz de tolerar
que alguien me lleve la contraria o me diga algo diferente y no sea exactamente como yo lo creo, pues cómo puedo caer en una confusión. Es decir, mira, al final es muy importante, y eso como identidad es muy importante, que yo como sé muy bien quién soy, como tengo muy claro, pues que yo no voy a tomar drogas, vamos a hablar del tema drogas, o que a mí no me gusta salir por la noche, soy una adolescente pero no me gusta ir de juerga, o que yo no quiero chulear a las niñas o chulear a los niños, da igual, lo que sea, tal. Entonces si yo tengo muy claro y no me meto en, cuando alguien viene y me dice, tú que no sales nunca, ¿qué tal? Y yo te tengo muy claro que no quiero salir, que me da igual, no me pueden tocar, no me va a generar confusión. Si yo no lo tengo claro y viene alguien y me da un y tal, y que, pero no sale y eres un soso y como eres y pareces un viejo y tal, entonces me van a tocar si yo no tengo esa identidad bien hecha y por tanto me van a tocar y me van a hacer ir por donde yo no quiero. Sí, claro, por supuesto, siempre podéis hablar. Ojalá hablarais más. Ya estamos dibujando un adolescente que empieza a saber lo que quiere. Evidentemente. Pero antes de eso, en unas diapositivas anteriores dicen sobre que debe tener el sentimiento de pertenencia. Cuando los padres, por ejemplo, adoptan decisiones sobre el uso restringido de tabletas o teléfonos, puede ser que ese joven no se sienta como los demás, incluso sea tratado como diferente. Y si lo que buscamos es que se sienta pertenecer a un grupo, vamos a ver, ¿cómo se resuelve ese conflicto entre las convicciones de los padres y esa separación grupal de ese hijo al seguir esas instrucciones? Vale, desde la práctica, yo mira, el otro día hablaba con una chica que no le gustan nada las redes sociales y no tiene un móvil con un WhatsApp y no se mete en nada más, solo con sus 4 amigas, ¿vale? Eso también es la cultura y lo que creas. Vale, generalmente nosotros, incluso a los padres les decimos que a partir de la ESO que empieza tal, es importante que los niños tengan una herramienta. Otra cosa es que les eduquen para saber utilizarla. Pero eso de no te la doy es como ir en contra de algo que les va a caer y que lo van a tener. Entonces, lo primero que hay que intentar siempre con los padres en ese sentido, en ese proceso es hasta dónde tú puedes educar a tu hijo y compartir con él esa herramienta para decirle, mira, si te pasa esto, tienes que hacer esto. Sí, tal, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? Que le damos el móvil y lo soltamos. Y tú dices, ¿pero qué hacéis? ¿Vale? Entonces, la convicción de los padres deben tener claro que no es nuestra generación, que ellos van a crecer en otro mundo y que esto es una herramienta. Es un bicho malo, también como digo yo. Se lo digo a ellos y se lo digo a los... Pero es una herramienta. Entonces, esa convicción de decir, pues yo no quiero que mi hijo tenga móvil. Bueno, muchas veces les dejan usar su WhatsApp, participan con otro número, o sea, hay alternativas y tal. Y luego la manera en que tú les enseñas. Yo primero les digo que tienen que hacer un contrato con sus hijos, que el móvil es de ellos. Claro, esto flipan, ¿eh? Yo, no, hay que tener un contrato. El móvil es mío y yo te lo dejo. No es tu móvil, es mi móvil y yo te lo dejo usar. Por ejemplo, para poder hacer el control de decir tal. Participar en eso con los hijos. Si el niño tiene que ir a un centro donde tal y necesita o su modo de comunicar es ese, es como si a nosotros nos hubieran quitado nuestro teléfono fijo o no nos dejaran ir a no sé dónde. Nosotros también hubiéramos perdido el contacto. Si a mí no me dejaban ir, yo no tenía placeta ni nada de esto porque yo en mi barrio no teníamos eso. Pero yo, los fines de semana, mi grupo de amigos estaba en una zona concreta y allí íbamos todos cada fin de semana y era como nos encontrábamos allí. Entre semana no se salía, no íbamos al parque ni nada de esto, pero tal. Entonces, si no me dejaban ir allí y bajar a la esquina a ver a mis amigos, yo perdía la comunicación con ellos, ¿vale? Hoy en día la pierdes si no te dejan esto, o si no te dejan un aparato con el que jugar. Claro, al final volvemos a lo mismo. La cultura y la sociedad no las puedes negar. Entonces, mi capacidad de adecuarme a mi cultura y mi sociedad, que no quiere decir que sea un tonto enganchado a un móvil, perdón,
perdón, ¿vale? Es cómo maneja este adolescente eso para que no le afecte, para que no sea durante la comida, para que pueda tener su vida aparte del móvil. Yo conozco muchos adolescentes. Es verdad que están un poco enganchados al móvil, sobre todo los que lo llevan, no están bien educados, ¿vale? Pero la mayoría preferirse tomar algo con los amigos que estar en el móvil, ¿eh? Eso también es verdad. Tienen otra de estos, se van a casa y siguen hablando, es verdad. Nosotros teníamos más nos separábamos más. Pero bueno, si hablamos de psicosocial, no podemos dejar de lado cómo es la sociedad y la cultura y no podemos alejarlos de su realidad. Entonces a los padres hay que manifestarles esto y no es, claro, el problema es, yo no entiendo y no lo entenderé nunca y de verdad que he hecho muchos contratos conductuales y tales, toma, ala, tu móvil. ¿Cómo que toma, ala, tu móvil? ¿Tú sabes lo que hay ahí dentro? ¿Sabes lo que se puede hacer con eso? Es una máquina, esto es una máquina. Entonces, no, vamos a aprender a usar el móvil, ¿vale? Yo he tenido casos de niños que han estado en grupos hablando mal de niñas por la tontería de, uy, mira esta, ¿no? Me ha dicho que tal, pues esta es tonta, pues no sé qué. Ya la hemos liado. Ya, yo me acuerdo de una madre que era médico que, mi hijo ha hablado mal de una chica en un grupo, le cayó de todo. Yo siempre lo cuento como la anécdota. La primera vez y la última que una madre realmente le ha quitado los regalos de Reyes a un niño. La primera y la última que hayamos conseguido. Dijo, no tiene regalos de Reyes. No hubo regalos de Reyes. Ninguno. Por haberse metido por internet con una chica. No lo volverá a hacer. Pero eso es social. ¿Me entiendes? Entonces, difícil. Ahí estás hablando de intervención, pero, Entonces, al final, es para siempre dentro del modelo Erickson, acordaros que si luego os piden en el examen es para Erickson. La moratoria psicosocial es ese punto entre la infancia y la edad adulta donde todavía no se nos exige según qué, es, bueno, todavía joven, ¿vale? Como un aplazamiento entre compromisos y roles adultos. Entonces, sí, no debería salir tanto, pero bueno, déjalo que es joven y que disfrute. Ese punto intermedio donde todavía parece que se permiten según qué cosas, a pesar de que hace que no haya un compromiso o una respuesta a exigencias de la realidad. Y por eso Erickson se va a los 20, los 30, ¿vale? Cambia ese punto de edad que hemos estado hablando, ¿vale? Marcia coge, vamos a seguir con la teoría de Erickson, porque Marcia lo que hace es cogerla y ampliarla, ¿vale? No cambia, él sigue con ese ciclo vital, con ese esto, no la cambia, sino que cambia un poco la forma y la desarrolla. Entonces habla de esos diferentes adolescentes que tienen que seguir explorando diferentes roles que les van a dar a lo largo de su desarrollo, ¿vale? Entonces volvemos a la importancia del desarrollo de la identidad y la importancia en ese desarrollo de la identidad de diferentes fases, diferentes ámbitos o aspectos, ¿vale? Él habla de la crisis como una combinación entre se produce una crisis, ¿qué quiere decir? Que tengo que cambiar algo, tomar una decisión, actuar. La crisis es, me provoca o actúo o me pierdo, ¿vale? Y el compromiso es hasta donde nosotros somos capaces de asumir la responsabilidad de hacer eso, ¿vale? Los chicos van a tener conflictos internos, cognitivos y emocionales, ¿vale? Pero así como van a ir explorando, pues van a modificar su forma de ver las cosas, de incluir sus valores, de generar su propia visión del mundo. Y eso no va a ser lineal, sino que va a ser donde ahora me meto en este mundo, me gusta esto, me adquiero esta idea o esta forma de actuar o esta forma de comportarme o esta forma de tal y cambio y voy creando, ¿vale? Entonces, al final, el adolescente va a ir generando esos estados de identidad, ¿vale? En los cuales, según Marcial, primero tenemos una identidad difusa, nosotros todavía no sabemos quién somos, estamos en ello, pero no nos conocemos y por tanto no estamos comprometidos con nada, como yo no me conozco, no tal, ¿vale? Entonces, en ese punto donde todavía no hay identidad, estamos solo reaccionando a las cosas, sería muy típico de un niño más pequeño, no piensa, no pone
sus límites, no valora, no tal, ¿vale? Entonces, pasamos a otro nivel donde estaría la identidad hipotecada. Tampoco se ha explorado, ¿vale? Pero sí que se adoptan ciertos compromisos. Claro, si yo acepto ciertos compromisos sin ser coherente o saber o valorar con qué me estoy comprometiendo, ¿vale? Pues a lo mejor no estoy generando mi identidad, sino que estoy comportándome como esperan los demás, ¿no? Sería pues lo típico que, pues como mi familia quiere que sea abogado, pues yo estudio el bachiller humanista o el social para poder sacarme el derecho y no sé qué. Entonces, bien, no tengo tal y ¿qué puede pasar? Me estoy hipotecando, la idea la tenéis clara. Yo puedo incluso sentirme mal, pero no meterme o no tener más que una identidad según lo que me han dicho que soy. ¿Vale? Es un poco esa idea. Hipotecado es como que estoy... Luego la moratoria que hemos dicho. Yo estoy explorando diferentes alternativas. Aún no tengo claro lo que quiero, aún no tengo claro cómo hacer, aún no tengo tal, pero por lo menos estoy intentando generar un propio yo. No es la hipotecada, que sería no sé o no creo, sino que aquí estoy investigando, intentando, ¿vale? Durará más o menos. Y la última sería la identidad del logro. Es decir, yo ya he explorado, ya he creado, ya sé un poco lo que quiero y pues voy a intentar sentirme cómodo con el mundo a partir de eso que yo quiero. Sigo siendo una persona activa y buscando, porque no se acaba. Yo cuando muchas veces me dicen, ya he acabado mi proceso, nunca. Eso no se acaba, ¿vale? Pero yo ya me siento bien porque tengo una identidad personal. Al final, si uno no sabe quién es, ni cómo es, pues eso le genera incomodidad. Si uno no sabe bueno, lo hablábamos el otro día con el autoconcepto, ¿no? Si yo no sé quién soy, pues no sé para qué sirvo, no sé qué me puede gustar, no sé qué tal. Entonces, de manera inconsciente, mucha gente lo hace sin darse cuenta, tal, muchas veces no nos sentamos a plantarnos a ver qué queremos o qué no queremos, pero muchas veces uno tiene muy claro lo que, como decía una compañera, decía, igual no sabes lo que quieres, pero lo que no quieres sí que lo tienes claro. Pues ya tienes una parte, ¿vale? Volvemos a lo mismo, ¿vale? Entonces, esos estados de identidad no tienen que entenderse como algo propio del desarrollo, porque no es así. Estamos hablando de que tiene que ir dándose, ¿vale? No toda persona, por pasar la adolescencia, genera esa identidad ni supera esos niveles de identidad, ¿vale? Porque hay personas que no consiguen generar ese constructo complejo en el cual uno realmente ha creado, sabe quién es, sabe cómo es, sabe dónde quiere estar y sabe cómo se quiere relacionar con los demás, ¿vale? Por lo tanto, eso es importante tenerlo en cuenta porque no podemos pensar, y menos nosotros, que cualquier persona, como ya tiene una edad, ya tiene no sé qué. Eso no es así, ¿vale? Al contrario, si no ha habido un proceso, no hay una maduración. De ahí que nos encontramos a personas de a partir de 30 para arriba, que no saben quién son, que no se han definido, que no tienen clara su identidad. Igual solo se trata de sentarse a trabajar con ellos un rato y tal. Pero yo recuerdo el caso de una señora mayor que me decía, no sé qué me dijo un día de que estábamos trabajando, porque estaba como temerosa, ansiedad, un poco así, tal, y un día llegó al despacho y me dijo, ya, pero es que los demás me ven como no sé qué. Y yo le dije, pero tú y yo no estamos trabajando en la autoestima. Y se me quedó así. Ay, la auto. Digo, sí, auto. Estás trabajándome en función de lo que ven los demás otra vez. Tal. Una cosa tan simple como cómo me quiero yo, me veo yo, me valoro yo, aquella persona la había pasado desapercibida y todo era en función de lo que veían los demás. Y no era joven, era mayorcita. Pero venía con él, y claro, yo en un momento le decía, a ver, además casi con él, auto, a ver, ¿auto qué es? ¿Auto qué es? ¿Auto? ¿Sabes? A ver, que hay que echarle teatralidad a veces, ¿vale? Porque sé que, claro, cuando le dije eso se quedó así. De hecho, el último día cuando se despedía y tal, me dijo, lo del auto me ha quedado clarísimo. Fue como tal, ¿vale? Entonces, al final es eso así. Yo no sé por qué, yo no voy a crear, porque sí, un desarrollo, una identidad personal, un autoconocimiento, si no lo trabajo.
¿Verdad que hay personas que le funciona y lo vas adquiriendo sin tener que hacer un trabajo así muy coherente, muy consciente y tal? Cierto, pero la mayoría hay que trabajarlo y no se trabaja, ¿vale? Es verdad que en los colegios se hacen descripciones de uno mismo, pero no se acaba de llegar, ¿vale? Entonces, dentro de cada estadio hay diferentes formas de verse, diferentes grados de exploración, ¿vale? Gente que explora más o menos, gente que necesita ponerse más los objetivos, definirse más o tal, gente que no tiene por qué marcarlo tanto, ¿vale? Pero al final es importante entender cómo va uno viviendo su vida y cómo se siente con esa vivencia. Porque al final, si ahora vosotros hacéis una valoración de cómo ha sido vuestra vida y vosotros decís que realmente pues habéis superado vuestros problemillas, habéis salido adelante, habéis conseguido llegar a lo que queríais o estáis luchando por ello o tal, es fruto de eso también, ¿vale? De que haya un progreso y un proceso emocional y vital, ¿vale? Y esta es la teoría más reciente de adolescencia que habla un poco sobre esos grandes hechos adolescentes que son la autoimagen, cómo me veo a mí mismo, el sentido de independencia, es decir, dónde estoy yo, hasta qué punto yo soy capaz de hacer mi vida, de no tener que hacer lo que dicen papá y mamá, de tal, las amistades, las relaciones con los padres y las relaciones con los estudios. Y es que son los grandes bloques de la vida adolescente, ¿vale? Entonces, ahí no nos interesa meter mucha cosa más. Podríamos meter quizá en las amistades, las relaciones de pareja, tal, pero entra dentro de ese grupo, ¿vale? Entonces, resultados de un estudio empírico, ¿vale? Que es lo que os decía. Este es un resultado, eso es un estudio donde no estamos haciendo un modelo teórico. Estamos saliendo de todo lo que hemos recogido y vamos a sacar conclusiones. ¿Qué hablan? Que la mayoría de esos aspectos por los que se pregunta varían según la edad, ¿vale? O sea, que vamos pasando por diferentes aspectos, ¿vale? El grado de preocupación varía según la edad. A ver, yo puedo estar más preocupado por mi identidad o menos, pero llega un punto en que yo estoy más preocupado por ganar dinero, por mi carrera profesional, tal. Y luego esas edades depende de cada aspecto, en función de ese se llega o no a un de esto, ¿vale? Entonces esto se llama la teoría focal de Coleman. Esta es un poco dirigida a ese estudio de realmente el desarrollo, notando el drama, o sea, pensar que hasta ahora hemos tenido crisis. En las dos que hemos visto hablábamos de crisis. Ahora vamos a hablar de cómo estos chavales hemos evaluado, les hemos preguntado y les hemos dicho, oye, ¿tú cómo superas el reto? El psicológico, el social. ¿Cómo consigues relacionarte? ¿Cómo solucionas? ¿Cómo decidiste estudiar esto? ¿Cómo has decidido irte de viaje a no sé dónde? ¿Vale? Entonces, al final, solo los adolescentes que se van a enfrentar a varias cosas son los que entran en crisis, según el estudio, ¿vale? Entonces, si yo cojo a un adolescente y ahora toca el estudio, y el niño va diciendo qué va a hacer, qué no va a hacer, y va hablando y tal, y se le va encaminando, el niño no tiene por qué entrar en crisis. ¿Qué hace la teoría focal? La teoría focal flexibiliza la noción de estadios. Oye, que a veces no superamos algo, pero no pasa nada, ¿vale? Entonces, yo sigo viviendo. A lo mejor no he superado mis estudios, pero yo sigo teniendo un grupo social, yo sigo teniendo, si esto es vital, para nosotros es vital, es decir, yo no puedo creerme a lo largo de mi vida que porque yo no haya tenido una experiencia o una faceta de mi vida resuelta, no pueda seguir creciendo y madurando y sintiéndome bien, ¿vale? Si es que es así, ¿vale? Entonces, hay que entender que uno va pasando los estadios así como le vienen y a lo mejor uno a de tiempo, una a destiempo, uno más al tiempo, lo que sea, ¿vale? Luego, ni la edad ni el nivel de desarrollo están asociados a cada estadio. Es decir, yo tengo facetas. Yo, en vez de llamarlo estadio, quizás lo llamáis facetas, os queda más claro. A mí me queda más claro. Tengo una faceta personal, donde tengo pues mis amigos, bueno, social, perdón, una faceta social con mis amigos, una faceta de pareja, para buscar mis relaciones íntimas, ver cómo me desarrollo tal. Una faceta de laboral, de estudios, de proyecto, de futuro, una faceta de viajero, una faceta de trabajador porque no tengo dinero para tal. Claro, yo puedo estar en un estadio de una y otra, yo puedo ser una persona
con una edad avanzada y estar estudiando y no buscar trabajo, o puedo ser una persona de 16 años que trabajo y estudio. O sea, todo eso puede ser así. Por lo tanto, no hay que ir tan a esto tiene que ser así, todos pasamos por aquí, todo es tal. Es que ahí está la capacidad del ser humano. Si no, es que muchas veces cuando cogemos según qué teorías es todos por aquí. Y mira que hablamos de que los seres humanos somos diferentes, ¿eh? Es que es curioso. Sí, es que además todas esas esferas, todas esas áreas raramente evolucionan paralelamente. Unas van más a un ritmo, otras se quedan rezagadas, porque también dependerá del ambiente, lo que te vas encontrando y cómo se desarrollan a diferentes velocidades. Claro, por eso, aunque puedan darse una secuencia frecuentemente, pueden darse muchas. O sea, cada uno, es que entre la familia, tal, si tú tienes una familia, pues que, por ejemplo, las familias que apoyan muchísimo el formarse, la carrera, el tal. Otras familias que apoyan más el buscar ocio, el hacer actividades, el salir a la montaña, que todo es respetable, pero es que puedes tener mil cosas. Yo me acuerdo del niño de música. El niño de la música, su padre y su madre eran músicos. Entonces este niño solo escuchaba música, todo el día hablaba de música, era el músico, ¿vale? Claro, para él el mundo de la música era lo más. Y tú decías, pero claro, le tuvimos, incluso llegamos a hacerle las pruebas de alta capacidad para ver si tenía algún tipo de alta capacidad con la música. Porque, claro, es que conocía lo que no te puedes imaginar. Llevaba un desarrollo musical, el chavalote, que era brutal. ¿Por qué? Porque su esfera familiar era la música, la música, la música. Entonces, claro, era como llamaba la atención, pero bueno. Entonces, ¿por qué tenemos esa teoría y es ventajosa? Porque primero se hace sobre datos empíricos, se han recogido de los niños. Y luego que hay una contradicción entre todo esto. Los adolescentes son contradictorios. Son muy niños para unas cosas y son muy mayores para otras. Lo decíamos el otro día. Yo ya tengo una novia y una relación y tal, pero luego se me caigo y vengo a papá, es que me he hecho pupa. Y son así, y tienen esos niveles tan extraños de tal, o no sé qué hacer, la dependencia de según qué cosas con la familia y la independencia que a la vez quieren estar y son así, ¿vale? Entonces eso ayuda a verlo, decir, oye, claro, esas facetas, como tú decías, no se desarrollan igual, con lo cual puedo tener un niño que en una faceta está a 100 y en otra está a 20, o no ha salido todavía, no la ha captado, no ya. Chavales que no tienen amigos todavía como el grupo que nos sale, ¿qué tal? Cuando todos están saliendo porque ellos todavía esa faceta no la tienen y siguen jugando con sus videojuegos con los 4 menos desarrollados y tal, y eso existe, ¿vale? Pues eso nos lo ayuda, por lo tanto, nos ayuda a quitar esa visión dramática y a entender eso. Entonces, es verdad que cuando empieza la adolescencia hay un aumento de conflicto con los padres, pero no es verdad que ese conflicto sea eterno. Es verdad que al principio es así por esos primeros años en los cuales hay que modificar los roles, pero de los padres y de los hijos. Claro, al final tú te encuentras con que has tenido un chaval al que le has dicho, aquí a tal hora hacemos esto, ponte esto, nos vamos el domingo con la familia, vamos a jugar ahora te vas aquí, ahora vas a hacer deporte, ahora tal. Y yo tienes un niño que llega y te dice, es que yo me quiero ir al parque. Dice, no, ahora toca repaso. No, es que yo me quiero ir al parque porque yo ya soy mayor. Entonces, lógicamente, hay un poco de conflicto en ese punto en el cual tiene que haber un ajuste entre qué pasa con la familia, qué modelos hay y hasta dónde hemos generado esa capacidad de ser autónomo y hemos fomentado que el chaval sepa gestionar eso, ¿vale? Entonces, ahí tenemos que, es verdad que puede haber algún tipo de trastorno que se produce más en esa adolescencia, ¿vale? ¿Vale? Como en la infancia. Por ejemplo, según qué predisposición a según qué psicopatología, ¿vale? Cuando hay algunos factores que se han producido durante esa infancia, ¿no? Por ejemplo, los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos. Un niño, pues estaba explicando en terapia de conducta la depresión, como un niño que no ha generado según qué tipo de habilidades, como la solución de problemas, las habilidades sociales o tal, si en la adolescencia no tiene esas habilidades sociales tan importantes para poder relacionarse con las demás, es más posible que pueda tener un trastorno depresivo.
Si ese trastorno es muy grave, una depresión mayor, puede haber riesgo suicida. Entonces ya tenemos una cadena, ¿vale? Entonces, si durante la niñez y la infancia no se producen unas cosas que luego se trasladan a la adolescencia cuando viene el periodo de exigencia, puede haber problemas y puede haber psicopatología, ¿vale? Grave. O no tan grave, pero puede haber ansiedad, por ejemplo, por ese mecanismo de incapacidad de autoexigencia, ¿vale? La mayoría de los adolescentes pasan esa fase sin mucho más problema, ¿vale? Y, por tanto, entendemos esa visión actual, que es la que yo os he venido defendiendo desde el principio de dar este tema. Primero, es una etapa donde se dan muchos cambios biológicos, cognitivos y psicológicos, ¿vale? No exentos a todos los retos que se tiene que enfrentar un adolescente que está madurando, que le estamos exigiendo, que tiene que decidir qué va a estudiar, que tiene que incorporarse al mundo autónomo, individual, colectivo, porque también quieren formar parte de ese, desarrollando su imagen personal, cogiendo su estilo, claro, esto es un batiburrillo, pero nosotros tenemos una propuesta mucho más positiva que todo lo que venían explicando hasta ahora. Entonces es un punto, decir, potencialmente y con muchas oportunidades. Y entonces ya entramos al tema otra vez del autoconcepto y la autoestima. Acordaros que ya lo hablábamos en el tema de los niños y la infancia, ¿vale? Aquí vamos a hablar de integrar todo este cambio a todo el autoconcepto, ir generando esa visión, porque ahora ya no somos esos niños, sino que lo hemos ampliado y vamos a modificar muchos aspectos que se van a dar durante este periodo y, por tanto, empezamos a representarnos nuestro yo. Este punto de representación va a ser mucho más importante que el que hemos hecho hasta el momento, ¿vale? Y va a intentar, tendrá que cumplir, que sea internamente consistente. Yo tengo que estar muy convencido de lo que yo creo que soy, ¿vale? Si no, va a ser un falso autoconcepto y me van a comer vivo. Esto es lo típico de yo ir por el mundo planteando que soy muy guay, que soy muy seguro, que tal, y luego por dentro sentirme muy débil. Pues entonces eso no va a poder, ¿vale? Y luego que eso me tiene que hacer, yo hablo de coherencia, aquí hablo de predicciones fiables. Como yo soy una persona coherente conmigo misma, sé lo que me va a gustar, lo que no me va a gustar, cómo me voy a comportar, cómo no me voy a comportar, etcétera. Pongamos un ejemplo. Generación, ahora esta mañana salió una vez de la generación que no se compromete, que no lucha, que tal. Nosotros, generación. A mí me dicen, tienes que hacer esto y yo me pongo a hacerlo y hasta que no lo he terminado no descanso. Porque es mi compromiso. Entonces, decir, uy, lo voy a dejar y que se fastidien, no soy capaz. ¿Vale? Eso yo tengo que ser coherente conmigo y saber que si yo me impongo un reto, lo voy a cumplir. Aunque no duerma, aunque, ¿vale? Entonces, cada uno a su nivel. Entonces, si yo sé que yo me exijo algo y lo voy a cumplir y es una predicción de mi forma de comportarme, es que yo tengo claro quién soy y cómo actúo, ¿vale? En la mayoría de cosas. Entonces, yo puedo saber lo que no me va a gustar si me voy a un sitio. O por qué no me voy a ir de viaje no sé, a una expedición, a un crucero, por ejemplo, que hay gente que no le gustan. ¿Por qué? Porque dentro de una cosa cerrada, que te llevan y te traen y que no te deja pues irte a tu bola y hacerlo donde tal y parar de donde quieras, pues no le gusta. Saber eso y decir, es mi predicción fiable de mi propia conducta. Eso es conocerse, ¿vale? Entonces, ahí tenéis cómo esa elaboración tiene que ver con la capacidad cognitiva porque vamos a generar pensamientos sobre nosotros mismos y, por tanto, tenemos que crear nuestra visión, ¿vale? Pero, diferente de lo que dice Piaget, más lento y descoordinado de lo que él decía. Cuidado que ahora hablaremos en la próxima clase de la lógica adolescente y de esa fase formal en la cual, según Piaget, llegábamos todos y éramos súper analíticos, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo eso, pues, hay que ponerlo en cuestión, ¿vale? Y el tema de cómo va el propio sujeto analizando sus propios rasgos, ¿no? Intentando, pues, un poco verse como algo más coherente y no como, bueno, es que me gusta el blanco y el negro. Bueno, igual me gusta el blanco y el negro, pero tengo que buscar también algo que yo englobe, ¿no? Es un poco la idea de no irme a los extremos, ¿vale? Entonces, hay tres grandes momentos en esa adolescencia
la adolescencia inicial, la media y la final, ¿vale? La adolescencia inicial es, ya acabamos de terminar la infancia, está el periodo de operaciones concretas, que ahora retomaremos en el próximo clase, ¿vale? Entonces ahí ya empezamos a querer entendernos, aumentar esas abstracciones. Vamos a intentar ver los atributos personales que son más intangibles. Es decir, claro, yo ya no pienso en algo como bueno o malo, yo pienso en pues, ser coherente, en tener valores, pero todo esto es muy más difícil de definir o de ver que decir que soy así y sea objetivo, ¿vale? Por lo tanto, empezamos a tener que meter otras cosas y integrarlos todos en más categorías. Vamos a una intimidad mayor, vamos a el pensamiento más abstracto, con más capacidad de tener en cuenta más perspectivas, más dimensiones, más puntos de vista. Ahora, en la próxima clase lo veremos, ¿vale? Vamos a tener diferentes roles, ya somos hijos, pero también hasta ahora éramos niños y hijos, poco más, ¿vale? Ahora ya somos los colegas, los trabajadores, los estudiantes, los tal, responsables, no sé qué, ¿vale? Y mayor importancia a todo lo que piensen los demás de mí, lo cual va a afectar bastante hasta donde yo voy a ir con mis atributos personales, ¿no? Porque si a mí me importa mucho lo que piensan los demás, pero yo no sé mis atributos personales, pues tendremos. Entonces, todo esto puede suponer un riesgo en cuanto a toda esa abstracción nos puede llevar a generalizaciones que son más difíciles de contrastar. Es que yo soy muy majo, yo soy muy buena persona. El concepto de buena persona es un concepto muy extraño, ¿vale? Entonces, recordemos, el autoconcepto y la autoestima se tienen que basar, y esto es el trabajo que nosotros hacemos en consultas, en hechos de realidad. Yo no puedo decir que soy muy inteligente si no tengo pruebas. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Vale? Entonces, cuando trabajamos con esos temas, decimos, vale, tú me estás diciendo que eres muy simpática o muy simpático. Dime por qué o qué hechos puedes decirme para dar realidad a eso. No, hombre, porque río, porque no, pero a ver, si eres simpática, tienes que tener más relación con otras personas, tienes que pues acercarte más a la gente, sonreír también, pero tal, ¿vale? Entonces un poco eso sería ese hasta dónde yo me estoy realmente generalizando en una abstracción que no puedo contrastar y por tanto no puedo decir hasta dónde es real o no, ¿vale? Luego las distorsiones y los sesgos de esa personalidad, ¿vale? Donde yo tengo mi visión de mí mismo, no, yo es que soy muy simpático, no, yo es que lo hago todo por los demás. ¿Cuántas veces habéis oído decir eso a una persona que vosotros pensáis que no es nada empática o que no da a los demás? ¿Vale? Entonces tenemos, claro, ¿y cómo refutas eso? ¿Cómo lo refutas a alguien? Perdona, pero tal. Yo conozco una persona que siempre dice que ella ayuda a todo el mundo y tal y cual. Yo le he visto que le pedían 3 favores y a los 3 no podía. Nunca ayuda. Pero ella vende que es súper, ella, bueno, por los demás lo daría todo y te lo vende así y tú dices, bueno, ahí tenemos, ¿cómo lo refutas? No puedes, ¿vale? Fisher apunta a ese nivel de abstracciones simples que aún pueden comparar con abstracciones entre sí, pero, ¿vale? Que no es tan diferente a esas abstracciones del yo y de cómo me veo, ¿vale? Entonces, ahí empezamos con esas contradicciones. Tenemos que integrarnos, ¿vale? Ahí, limitación cognitiva parece alejar y proteger al adolescente de las diferentes incongruencias que va a ir cambiando de manera dramática. Entonces tenemos esas etapas, la adolescencia inicial, se incrementa, esto ya hemos dicho, ¿no? Vale, perdón, es que tengo... La 14-15, conflicto ante la inconsistencia. Hemos hecho inconsistencias, hemos hecho generalidades, nos hemos montado nuestro mundo, nuestro tal y cual, y ahora empezamos a realmente comparar entre los roles y los yo reales, donde yo estoy diciendo una cosa y generando ese sentimiento de confusión conmigo mismo de que, bueno, yo no soy tan simpático, o yo no soy tan guapo, o yo no tal, ¿vale? Entonces empezamos a ese verdadero yo y a buscar, ¿vale? Resolver los problemas en lo que para Erikson y Marciara la verdadera crisis de identidad. Aquí ya es, yo ya tengo que tener una sensación de diferencia con los demás y de
a la vez sentirme que tengo que ver cómo piensan los demás de mí. Por lo tanto, genera, primero, dudas sobre mi personalidad, porque es que mis padres dicen que soy un vago. ¿Y tú qué eres? No, yo soy trabajador. Ah, bueno, entonces estamos en un conflicto, ¿no? Estamos en una crisis. Y esta es la fase realmente de crisis, o que entenderían los psicólogos por la fase de crisis, ¿vale? Y aquí empezamos a observarnos y hacer la introspección para ya buscar nuestro lugar y tal. Y aquí vienen dos fenómenos de esta etapa que seguro que os suenan. Audiencia imaginaria. Todo el mundo me mira. Si yo soy adolescente y hago algo, uy, es que qué vergüenza, me estaba mirando todo el mundo. Entonces, realmente te crees, ¿vale? Entonces, esa creencia de que todo el mundo está centrado y preocupado por lo que él hace y piensa. Eso es un sesgo típico del adolescente. Y la otra es la fábula personal, ¿no? Que es que las creencias y preocupaciones son únicas. Es decir, tú no me... Esa frase de los adolescentes, tú no me entiendes, que la dicen todos, no sé, viene de serie, ¿ah? Es como, claro, tú no me entiendes porque tú no, y tú piensas, no, yo no he sido adolescente o yo no he vivido esto, no he roto con nadie nunca, no he tenido una crisis, ¿no? Esto es muy de adolescente, ¿verdad? ¿Os suena? Entonces esos son dos grandes sesgos propios, bueno, fenómenos propios de esto. Todo el mundo me mira, soy el centro del mundo y lo mío no es, nadie ha vivido nunca lo que siento yo y lo que he vivido yo. Eso es muy adolescente, ¿vale? Y luego ya estamos. Ahora ya 17, 18 años, vamos generando integramos que somos contentos y tristes, más así o más asá, ¿vale? Y vamos a incluso generar abstracciones de otro nivel, pero con un autoconcepto donde ya estamos no tanto en nosotros mismos y en lo que somos y en lo que nos creemos, sino en cómo somos nosotros con relación a los demás, ¿vale? Entonces ahí ya empezamos a esas cualidades interpersonales y a criterios más personales, ideales y valores propios de cada uno. Es decir, yo ya sé que a mí me gusta ser así o hacer esto y no voy a hacer tal. Y por tanto, también tenemos una aceptación de contrastes de personalidad que el compañero de cierta manera ha explicado. Entonces, yo soy muy bueno en esto, pero a lo mejor soy inútil en otra cosa. Y no es tan diferente decir, bueno, esto, ¿vale? Entonces, para las teorías que hemos visto demasiado, recordad que la personalidad hipotecada era aquella en la cual todo esto no se da. Y esa persona que se queda hipotecada porque no acaba de avanzar y tal, es la que va a la fragmentación, a la patología y a la inadaptación, ¿vale? Y van a ser esos sujetos los que realmente van a tener una crisis, porque no van a poder seguir adelante. Entonces, en el punto en que pues, nos encontramos con verdaderos problemas por dificultad, ¿vale? Entonces, el adolescente tiene esa autoestima y hace una valoración de su valía en función de la eficacia de lo que tiene o hace en diferentes dominios de su vida y la opinión de los otros significativos, ¿vale? Entonces, la eficacia de lo que él cree que hace o tal depende de lo que percibe en esos distintos dominios, ¿vale? Entonces, pueden tener un efecto más negativo en la adolescencia en la primera etapa. Es decir, si los demás piensan mal de mí, pero además yo no soy bueno en el fútbol, que es un dominio muy importante en esta vida, ¿vale? Pues tal, ¿vale? Entonces ahí tendríamos que entender cómo se van cambiando los roles y no somos capaces de desarrollarlos. O sea, me exigen responsabilidad, me exigen pues hacer un trabajo, me exigen tal y yo no me veo capaz. Y también esos cambios físicos, recordarte el tímido puberal, ¿vale? Si yo voy cambiando pero no me veo físicamente atractivo o me veo físicamente descompensado con la edad o la evolución de mi grupo de iguales, pues todo eso me va a repercutir, ¿vale? Y por tanto, eso va a afectar a la autoestima y recordarlo del tipo, ¿vale? Luego, en la adolescencia media es la vulnerabilidad, ¿vale? Les cuesta asumir los cambios y además la opinión del grupo tiene que ser cálida y cercana, tiene que tener ese punto en el cual se sienten aceptados y tal. Si no se produce eso, tenemos un problema, pero luego vamos a la estabilidad, es decir, ya uno va acumulando experiencias, va sabiendo cómo es y por tanto la autoestima se mantiene. Fijaos las tendencias de estudios. Hay una tendencia descendente de la autoestima hasta los 9
hasta los 20 años. Seguida una recuperación y luego un incremento hasta los 65, que es cuando vuelve a descender. Es decir, vamos a ver en ese proceso adulto cómo las personas pueden ir mejorando su sensación de cómo son, ¿vale? Porque es en la edad adulta donde más cambios se producen a nivel personal, más metas se construyen, se consiguen más cosas y tal. Claro, aquí es el proyecto B, y entonces viene la adolescencia y hago, ¿vale? Entonces, cada fase tiene su historia. Pobres adolescentes. Pobres chiquillos míos. Bueno, no, la adolescencia es pues una etapa más y hay que tenerla así. Por eso cuando los papás vengan y os digan, uy, tengo un adolescente, tú frena. Ya puedo empezar a frenarte porque va a ser todo catastrófico. Y no es así, no lo es, ¿vale? Pero bueno. A seguir, señores. Feliz semana. Adiós. A vosotros. Pues eso. Adolescencia, divino tesoro. Esta asignatura